noches, estimados amigos que nos escucharán en Fresno. Les saludamos en el amor del Señor y siempre les recordamos, ya que es muy importante para nosotros, y por medio de él les saludamos y esperando que estén bien a pesar de las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Vamos a orar y luego cantaremos un himno, y a continuación habrá dos mensajes, dos hermanos predicando el Evangelio. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, en esta noche una vez más llegamos hasta tu trono de gracia, agradeciéndote por nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder entrar hasta tu trono de gracia. Te damos gracias porque hoy podemos y tenemos ese gran privilegio de predicar una vez más el Evangelio. Queremos agradecerte por tu palabra que se predicará, pero que también llegará a las personas que no te han conocido. Y pedimos en esta noche que tu Santo Espíritu pueda colocar la palabra y pueda hacer efecto en los corazones. Pedimos que desde ya pueda obrar tu palabra para que ellos puedan reconocer que son pecadores y que puedan venir y aceptar a Cristo como su Salvador. Pedimos también por nuestros hermanos que predicarán el Evangelio. Pedimos por cada uno de ellos que tú les ayudes y que les puedas dar facilidad de palabras para que ellos puedan hablar con claridad y puedan exponer así tu palabra. Queremos dejar esta grabación, todo lo que haremos, esperando que seas tú el guía, que seas tú el maestro, para que todo se haga de acuerdo a tu bendita y santa voluntad. Dejamos pues estas cosas y te las agradecemos y te las pedimos tan solamente en el nombre digno de nuestro Señor Jesucristo, a quien por medio de él te damos la honra y la gloria. Amén. Ahora cantaremos el número 2 de nuestros himnarios. El título es A Jesucristo ven sin tardar. El número 2 de nuestros himnarios. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te dan. Tal vez mañana no habrá lugar
nuestro Dios por este tiempo que nos ha dado de compartir la palabra. A usted, amigo, que está tal vez en casa, tal vez yendo a trabajar, algunos están trabajando, otros no están en casa y están por la situación que hay. Entonces quisiéramos meditar un poco en la palabra de Dios. La palabra de Dios es consolación a nuestro corazón porque nos dice lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios desea para el hombre y mujer también. Y entonces encontramos las grandes verdades. Esta noche queremos compartir la gran verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso quiero invitarle, por favor, si usted tiene una Biblia en casa, que nos acompañe en la lectura. Y a través de este tiempo, la meditación, vamos a ver el deseo de Dios para que sean salvos. Primero, quisiera invitarles a leer a 1 Timoteo, su capítulo 2 y su verso es 4. 1 Timoteo, capítulo 2 y verso 4. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Esperando la bendición de Dios a través de su palabra para dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, quiero pensar en el verso 4 y quiero ver esta palabra que es muy interesante porque usted tiene un concepto de Dios. Algunos dicen Dios es bueno, otros piensan Dios es malo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué desea Dios? Bueno, este es un buen texto para mirar lo que Dios quiere. En primer lugar, el deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿De qué salvación está hablando Dios aquí? ¿Cuál es la razón por qué Dios quiere que sean salvos? Bueno, este escritor es el apóstol Pablo y está motivando, está exhortando, está diciendo a Timoteo que tiene que orar mucho, predicar mucho, trabajar mucho, para que todos los oyentes en esa época escuchen de Dios. ¿Y qué quiere Dios que escuchen los hombres? ¿O que Dios está interesado en la salvación? Vuelvo a repetir, ¿de qué salvación anda hablando aquí? Bueno, en primer lugar, Dios quiere que todos sean salvos de la pena del pecado. ¿Y a quiénes está hablando Dios aquí? El texto dice a todos los hombres. Eso cuentan también ancianos, ancianas. También cuentan a señores y a señoras, a jóvenes y a jovencitas, a un niño, si usted entiende y está en casa viéndonos, lo incluye a usted. Dios quiere que usted sea salvo del pecado. Y usted podrá decir, bueno, yo no soy pecador. O déjeme decirle que Dios dice que sí, usted es un pecador. Y como prueba de ello, dice en otra escritura, de que la muerte va a pasar por todos los hombres, por cuanto todos son pecadores.
Esa es la realidad, la triste realidad de todo ser humano. Sea donde viva un ser humano, él va a morir porque es un pecador. Oh, pero aquí dice, Dios quiere que sean salvos. Y luego dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Es otra cosa muy interesante. Dios quiere que conozcan la verdad. Pero ¿qué verdad habla? Muchos nos preguntan a los creyentes y dice, bueno, hay mucha religión, hay muchas iglesias. Y déjame decirle que sí hay muchas iglesias, pero no en todo lugar hablan la verdad. Entonces, ¿dónde buscar? Aquí se encuentra la verdad. Si usted va a un lugar donde leen este libro sagrado y le explican este libro sagrado, quédese para escuchar la palabra de Dios, porque Dios es el que salva. Estamos viendo, Dios quiere, su deseo, su corazón anhela que todos sean salvos y que después que sean salvos tengan la verdad. Ahora, ¿qué verdad anda hablando aquí el apóstol Pablo? Él va a escribir a continuación, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esta es la gran verdad. Y esto es lo que en esta noche nos interesa ponerlo en su mente y en su corazón. De que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo el mar y los peces que en ellos hay, y todo cuanto contiene el mar. Y cuando usted mira a las estrellas del cielo, Él también los hizo. Él es poderoso, es eterno, pero Él no convive con el pecado. Déjeme decirle, el problema que hay en el ser humano tuvo un comienzo. En primer lugar, quisiera mencionar en Génesis capítulo 1 y su verso 26, el comienzo entre Dios y el hombre. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el principio. O sea, en que entre Dios y el hombre hay una conexión y es su creador. Ahora, ¿por qué Pablo dice que Dios quiere que sean salvos? Nos explica Génesis capítulo 3 y su verso 8, capítulo 3 de Génesis y su verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Esa es la realidad, la triste realidad del ser humano. Desde este momento hay una desconexión, hay un apartamiento, hay algo que separa entre Dios y los hombres. Miren, termina el verso, capítulo 3, con su verso 22 de Génesis: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol. Comienza el hombre y su problema. Destituido de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3. Dios quiere acercarse al hombre. Dios quiere manifestarse al hombre. Dios quiere platicar con el hombre y la mujer. Pero hay un problema aquí, la desobediencia, el pecado. Y Dios está en el cielo. Un poquito más adelante, en su capítulo 6 de Génesis, su verso 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, 120 años. 120 años. Si usted tiene tiempo, lee Génesis capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y ahí da fechas el escritor, cuántos años vivía el hombre. Es que Dios se deleita viendo a la mujer, al hombre, sobre la faz de la tierra. Y Dios quiere que le amen, que le escuchen, que vivan bajo la guianza de Dios. Pero el hombre dice: no, yo quiero hacer lo que bien me parece. Esa es desobediencia, es pecado. Aparte, hay hombres que tienen vicios, las mujeres tienen vicios, y es un problema que hoy miramos en nuestra sociedad. Esto es la división entre Dios y los hombres. Pero ¿qué dice el texto donde leímos? Volvamos por favor a 1 Timoteo capítulo 2 y su verso 5. Porque hay un solo Dios, poderoso, creador, santo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya vimos en Génesis quién es Dios, su poder, su gracia, su amor. Pero aquí dice que hay un mediador. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oh, amigo oyente, es la verdad del Evangelio, que Dios envió a su Hijo. Dice en Romanos capítulo 3 de que Dios vio entre los hombres si había alguno que hiciese lo bueno, que se portara bien para con Dios, pero nadie se encontró. También Dios miró entre los ángeles si había un mediador, pero no encontró un mediador. Entonces, en un tiempo señalado por Dios mismo, en un tiempo donde dijo Dios: enviaré a mi Hijo, daré a mi Hijo el rescate, mi Hijo dará el pago que es necesario para que sean salvos los hombres y las mujeres. Es lo que el texto nos está diciendo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nótese aquí bien, un mediador. No hay muchos mediadores. Pueden llamarse muchos que van a interceder por Dios, por usted. Puede ser de que muchos le van a decir: oiga, cuénteme sus problemas que le voy a ayudar. Olvídelo. Confíe en la palabra de Dios. Un solo mediador. Porque ese mediador, dice en el verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora quisiera parar un momento y ver en un momento lo que hizo el mediador para rescatarnos. Quisiera llevarlo a la escena de la cruz del Calvario, donde ese mediador está crucificado, y ahí pagó el rescate por su vida y por la mía. Y vamos a leer en el Evangelio según Juan. Por favor, si tiene usted Biblia en casa, nos puede acompañar, si no, puede escucharnos. Dice en el Evangelio, vamos a leer capítulo 19 del Evangelio Juan, en su verso
17. El Evangelio según Juan, capítulo 18, y verso 17 dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Su verso 23: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos y no echemos suertes sobre ella, y a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. En el verso 29: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndolo en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Y su verso 32: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado el hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Una escena de la cruz del Calvario. Comenzamos leyendo que él llevó su cruz, cargó su cruz y fue al lugar llamado Calavera, o en hebreo Gólgota. A las 9 de la mañana le crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Una noche antes habían llegado a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, y toda esa noche le golpeaban al Señor Jesucristo, se burlaban de él. Muy temprano dice la escritura que lo llevaron a este lugar, donde antes de ser crucificado le azotaron y le llevaron hacia la cruz del Calvario. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque esta es la verdad del Evangelio. El que está ahí en la escena es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que en el cielo tiene su gloria, su majestad, su poder. Pero por amor a su alma y a mi alma, dice Filipenses que se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de siervo, y estando en la condición de siervo, o estando en la condición de hombre, fue a la cruz y murió por nosotros. Lo interesante es de que dice que se despojaron de su ropa. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Todo para qué? Para pagar la deuda que nosotros teníamos. En Mateo, el Evangelio, y Lucas nos dice que 3 horas se oscureció. En
el Salmo 22 dice el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamo de día y de noche y no hay más respuesta. Es porque Dios lo desamparó a su Hijo, al mediador, porque Él estaba haciendo la paz entre Dios y los hombres. ¿Cómo Él hizo la paz? Entregó su vida. Hemos leído aquí. Estaba en medio de los dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y ahí le tuvieron crucificado de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y cuando, dice en el 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndolo en un hisopo se le acercaron a la boca. Su boca estaba pegada, su lengua a su paladar, nos dice también en el Salmo 22. ¡Qué sufrimiento, qué dolor! Porque ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo para usted. Pero mire, dice en el verso 30, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Ya está cancelado. Ya todo se ha acabado, el problema entre Dios y los hombres. Porque ese mediador pudo reconciliar las dos partes. ¿Y cómo lo reconcilió? Dice Pedro que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Fue la única manera en que podemos llegar ante Dios. Y en esta noche le dice nuestro Dios: Dios quiere que venga la verdad. Primero que sean salvos y después que venga la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O Él no le importó, no escatimó el sacrificio, no hizo a un lado los azotes, sino que otra escritura dice que dio su cara al pedernal. ¿Cuánto Dios le ama? Mucho, amigo oyente, que dio a su amado Hijo. ¿Cuánto le ama a nuestro Señor Jesucristo? Oh, miren a la cruz del Calvario. Ahí fue nuestro sustituto. Dios le castigó. Dios puso los pecados, mis pecados, en la persona de Cristo y le azotó con toda su ira. Pero cuando ya descansa Dios, entonces el Señor nos dice: consumado es, está finalizado. Pero leímos también el verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. El que lo vio es Juan, el discípulo. Y Juan vio cuando el soldado con la lanza inserta en el costado de nuestro Señor Jesucristo. El precio del rescate fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó la sangre. Y nos dice en su primera carta de Juan: esta sangre es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Y esta noche, en este momento, se dice a usted: crea en Dios, crea en nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por usted. Mire, el escritor dice: y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. ¿Quiere usted estar reconciliado con Dios? ¿Quiere usted tener la paz para con Dios? Oh, crea en nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a mi texto y con esto termino. Lo vuelvo a repetir otra vez. Primera Timoteo capítulo 2 y su verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este es el testimonio que le presentamos, la palabra de Dios. Si hoy usted está escuchando esta predicación en su lugar, y si usted siente el llamado de Dios, si usted mira a Dios con sus brazos abiertos, llamándole, y usted mira a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, diciendo, yo morí por ti, pero también Él desde el cielo le dice, ven, confía, cree absolutamente que es así. La palabra de Dios nos dice que en ese momento usted pasa de muerte a vida eterna, de ser creación de Dios a ser hijo de Dios, de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Crea en nuestro Señor Jesucristo y será salvo de sus pecados. Que Dios bendiga su palabra. Apreciables amigos, les damos las gracias por escucharnos o vernos a esta hora. Les saludamos en el nombre del Señor. Es para nosotros un gozo y un privilegio poder abrir la palabra de Dios para compartirla con ustedes en esta ocasión en la predicación del Evangelio. Así que con la ayuda del Señor vamos a leer algunos versículos en 1 Corintios capítulo 15. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, vamos a leer de los versículos 1 al 6 con la ayuda del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esperamos que la palabra de Dios sea bendecida en cada corazón en esta hora. Les agradecemos una vez más el favor de vernos o de escucharnos. Aquí tenemos en este pasaje que hemos leído al escritor, quien es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser llamado Pablo, su nombre era Saulo de Tarso. Y este hombre era un hombre perseguidor de la iglesia. Era un hombre que no amaba al Señor Jesús, tampoco a los que seguían en pos del Señor, o sea, los discípulos de Cristo. Los perseguía. Cuando de repente, en una comisión, siempre persiguiendo a los cristianos, él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, o sea, Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Saulo hace otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús le dio instrucciones de entrar en una ciudad para que allí recibiese instrucciones de cómo seguir al Señor
y cómo obedecer su palabra. Por esa razón dice él aquí: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Ha escuchado antes esa palabra evangelio? ¿Sabe qué es el evangelio? ¿Alguien le ha explicado qué es el evangelio? Bueno, el evangelio son buenas nuevas. Es un mensaje. El mensaje es de Dios. Dios es el que habla. Es un mensaje celestial, o sea, vino de arriba. No es de los hombres. Es un mensaje para los humanos, para nosotros, los pecadores. Entonces el apóstol Pablo aquí dice: el evangelio que os he predicado. Es por esa razón que hay la necesidad de predicar el evangelio. En Romanos capítulo 10 y versículos 14 y 15 dice la escritura ahí, como en manera de pregunta: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo oirán? ¿Cómo van a oír? Es necesario predicar el evangelio. ¿Y cómo predicarán aquellos que hablaron y los que hoy hablamos de la palabra de Dios si Dios no nos envía? Como aquí al apóstol Pablo, Dios lo envió. A nosotros también Dios nos ha puesto una responsabilidad. Nos ha enviado a usted al mundo para predicar el evangelio, el mensaje celestial, el mensaje de Dios. Ahora es interesante mirar lo que dice en versículos 1 y 2. Dice: el evangelio que os he predicado. Es necesario escuchar el mensaje. Es necesario escuchar la predicación. Es necesario poner atención a este mensaje, porque es un mensaje de Dios. Dios se ha comunicado con los seres humanos, con los hombres, con las mujeres, con los ancianos, con los adultos, con los jóvenes, con los niños. El mensaje es para todos, no hay acepción, es para todos en este mundo, en esta vida. Dice que es necesario escucharlo, y es lo que precisamente ahora está sucediendo. Usted está escuchando el mensaje del evangelio, el mensaje de Dios, un mensaje celestial. Pero además dice: el cual también recibisteis. Este mensaje hay que recibirlo, hay que creerlo, hay que apreciarlo, hay que ponerlo dentro. Recibisteis. Es una actitud de tomar una decisión, de hacer algo para creerlo, para hacerlo parte de su vida, como sigue diciendo también el versículo 2, pero dice: en el cual también perseveráis. Y esta palabra quiere decir que tiene que hacerlo parte de su vida, vivirlo, vivir en él, en el evangelio que Dios le está dando a esta hora. Entonces, hay que escucharlo, hay que creerlo, o sea, recibirlo, y también hay que hacerlo parte de su vida. Dice el versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Si retenéis la palabra, eso quiere decir que hay que recibirlo, guardarlo y no rechazarlo. Podemos pensar en un ejemplo muy sencillo. Usted va a un lugar a comerse una sopa caliente, deliciosa, rico. Pero le dan un tenedor para comerse la sopa.
¿Y qué va a pasar con el tenedor? Cuando usted eche mano a la sopa y quiera llevárselo a la boca, el tenedor no puede retenerlo porque no hay manera como poderlo retener. Pero si le dan una cucharita, sea pequeña o sea grande, la cuchara puede retener la sopa y usted puede aprovecharse de esa comida porque la cuchara le ayudará a comer la sopa. El Evangelio, la palabra de Dios, hay que apreciarlo, hay que retenerlo, hay que dejarlo entrar al corazón, que llegue al corazón, porque allí la palabra de Dios hará cambios en su vida, en su corazón. Dios dice allá en uno de los proverbios: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere su corazón. Dios quiere entrar a su corazón. Dios quiere morar en su corazón. Y para ello usted debe de abrir su corazón y dejar que el Evangelio entre. Por supuesto, la primera parte por donde entra la palabra de Dios, el Evangelio, es los oídos. Que pueda entrar por sus oídos y bajar a su corazón, y su corazón pueda tener o hacer el ejercicio de la fe. Para creer, para creerlo, para recibirlo, para hacerlo parte de su vida. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito del Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? ¿Cuál es la noticia que trae el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos comunica a través del Evangelio? Dice versículo 3, aquí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo aquí está diciendo que este mensaje él lo recibió de Dios. Él lo recibió del cielo. No es algo que él inventó. Primeramente les quiero enseñar, dice él, que este mensaje lo recibí de Dios. Yo lo recibí de Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿O cuál es en realidad el enfoque importante? La parte importante del mensaje. Mire lo que dice aquí este versículo 3. Que Cristo murió, en primer lugar. Cristo murió, en segundo lugar, por nuestros pecados. Y en tercer lugar, conforme a las Escrituras. Tres cosas importantes, las más importantes que nos hablan la razón por la que Cristo vino aquí, y las cuales también da testimonio el Evangelio, esta palabra que estamos predicando. En primer lugar, Cristo murió. Ya nuestro hermano que predicó primero habló acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Él fue condenado a muerte siendo inocente. Le juzgaron, le condenaron a muerte siendo él inocente porque no había cometido pecado. No había ofendido ni a Dios, ni a la ley, ni a los hombres. Sin embargo, Pilato lo entregó para ser juzgado y para ser crucificado. Y fue clavado en una cruz, de sus manos, de sus pies, herido su costado, de donde fluyó sangre y agua. Él murió allí en esa cruz. Murió como nuestro sustituto. Murió como nuestro sacrificio. Murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede reconciliar al hombre con Dios, como ya escuchamos. Hay un solo Dios en el cielo, Dios justo, Dios puro, limpio, sin mancha y sin pecado, y un Salvador, un sustituto, un mediador entre Dios y nosotros los hombres.
un mediador, alguien en medio del juez justo y los pecadores. Jesucristo, hombre. Jesucristo. Cristo murió. Él murió. Entregó su vida por nosotros. Sigue diciendo aquí el versículo, por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados la causa por la cual Él murió. Fueron nuestros pecados los que le llevaron a la muerte. Porque si Él no muere, nosotros no tuviéramos oportunidad de salvación, no tuviéramos perdón de pecados, no pudiéramos alcanzar misericordia de Dios. Pero Cristo murió por nuestros pecados, por mis pecados, por sus pecados también. Él murió por los suyos y quiere salvarle y quiere perdonar sus pecados. Por esa razón Cristo murió y dice conforme a las Escrituras. Eso quiere decir que Dios había hecho un plan perfecto allá en el cielo, en la eternidad. Y ese plan Dios lo echó a correr cuando su Hijo nació de una virgen aquí en la tierra, en la ciudad de Belén, allá en Israel. Y Él creció y fue crucificado, como ya dijimos, conforme a lo que Dios había establecido, conforme a lo que los profetas habían hablado acerca de Él, lo que habían profetizado. Cristo murió conforme a las Escrituras. Vamos a leer otro pasaje para continuar, para seguir adelante. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, vamos a leer versículo 38. Dice así el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. 39. Dice el verso 39. A quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, por favor pongan mucha atención a esto, que todos los que en Él creyeren, los que confíen en Él como Salvador, dice aquí la palabra de Dios, reciban perdón de pecados por su nombre. En primer lugar, aquí está diciendo el escritor que el Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo con poder. En segundo lugar, está diciendo que aunque tenía poder, pero lo mataron colgándolo en un madero. Él era Dios manifestado en carne y Él podía librarse de los clavos y de la cruz, pero no lo hizo. Con todo su poder y toda su autoridad, Él se mantuvo humilde y obediente y sujeto a su Padre para llevar a cabo ese plan que Dios había establecido. Luego dice que lo mataron colgándole en un madero, pero a este levantó Dios al tercer día. Él murió en la cruz, pero fue sepultado, fue puesto en un sepulcro y pusieron una gran piedra frente al sepulcro o en la entrada del sepulcro, porque los sepulcros en aquel entonces no eran como son ahora, una cueva
una entrada y una piedra. Pero el día primero de la semana, 3 días después de su crucifixión, Él resucitó de los muertos, se levantó con poder porque Él es Dios, hombre 100%, pero Dios 100%, el Hijo amado de Dios, el Hijo eterno de Dios. Se levantó de la tumba, salió de la tumba sin quitar la piedra, sin necesidad de remover la piedra a la entrada. Él se levantó y salió y se presentó ante sus discípulos esa tarde, y estaban reunidos los discípulos y les dice: paz a vosotros. Él estaba vivo, Él había resucitado, y después Él subió al cielo y ahora está en el cielo, coronado de gloria con toda majestad. Él está en el cielo ahora y está preparando una casa, un lugar para que todos aquellos que crean en Él, que sus pecados sean perdonados, puedan ir al cielo, podamos ir al cielo, vayamos al cielo conforme a sus promesas. Nadie puede ir al cielo ni entrar al cielo sin el perdón de sus pecados. Y eso se lleva a cabo aquí, en este mundo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y verso 36, allí dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí hay 2 cosas importantes. La primera, el que cree en el Hijo de Dios. Esto requiere acción, requiere que usted tome una decisión, requiere que usted lo reciba, lo crea, que Jesucristo es el Hijo de Dios y es quien murió por sus pecados. Si usted cree en Él, usted tiene vida eterna. Pero si rehúsa creer, también es una decisión, porque el no creer, el hacerse atrás, el negarse a creer es una decisión. El que rehúsa creer, el que no quiere creer, el que le rechaza, en otras palabras, no verá la vida eterna. No verá la vida eterna. ¿Usted quiere tener la vida eterna? ¿Quiere recibir la vida eterna? Crea en Cristo. El que cree en el Hijo tiene. Y esta palabra tiene que decir poseerla, ser dueño, ser propietario, tenerlo en su poder, en sus manos. Así de que la decisión es suya. Terminamos con esto. Dice Romanos capítulo 10. Vamos a leer ahí 2 versículos para que podamos terminar ya con este mensaje. Capítulo 10 de Romanos, el versículo 9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Son palabras positivas. Si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La decisión es suya. En esta hora usted puede tomar la decisión. Ahora que está con vida, que tiene vida, que puede respirar, que tiene sus 5 sentidos cabales y puede tomar decisiones,
ahora es el momento de venir a Cristo, al Señor Jesús, delante de Él, reconociendo que es un pecador, que está lejos de Dios, separado de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere reconciliarle hoy con Dios, trayendo la paz de Dios a su corazón. Si tan solamente usted cree en Él, con la boca se confiesa, hay que confesarlo, creerlo en el corazón, que Él es Dios, que Él resucitó, que está en el cielo, que muy pronto viene. Que Dios le bendiga. Esperamos que esta palabra que hemos predicado y que ha escuchado sea de bendición para su vida y que sin más tardar usted pueda venir a Cristo para creer en Él y recibirle como su Salvador personal. Que Dios le bendiga ricamente.